Número 10. Educación sexual. Cuéntame más, y mejor. Noviembre de 2021. Posiblemente, la mejora de la educación sexual y afectiva de los menores es uno de los temas en los que existe un consenso mayor. Es un run run que suena cada vez más en entornos educativos, sociales y políticos. Los altos niveles de sexualización en la vida cotidiana, la pornografía omnipresente y el acceso temprano a Internet encienden las alarmas un día sí y otro también sobre las medidas que se deben adoptar. Hace un año se publicó un estudio donde se pudo observar que cerca de la mitad de las familias nunca había hablado sobre sexualidad con sus hijos, y que casi el 80% de ellas nunca habían tocado el tema de la pornografía, en una generación que, según las últimas investigaciones, accede por primera vez alrededor de los 10 años. Cuéntame más, y déjame que te cuente, es el título del cómic recientemente publicado por el equipo de trabajo e investigación en sexualidad de la consulta, Dr. Carlos Chiclana. Se trata de una guía para que padres, madres y adolescentes puedan entablar conversaciones sobre sexualidad. Así de sencillo. Y así de complejo. Precisamente por este motivo, es siempre bienvenido encontrarse con un facilitador de conversaciones, tan importante en nuestro tiempo. Según los autores de la guía, el peligro actual, por el fácil acceso a la pornografía y la falta de conciencia de las familias, les animó a desarrollar un material que estuviera basado en la ciencia y que pudiera ayudar a muchas personas a mejorar la educación sexual que recibían los adolescentes de su alrededor. Este cómic fue diseñado, en principio, para padres y madres que quisieran entablar conversaciones con sus hijos, pero los autores han visto que puede ser un material útil también para profesores, colegios, educadores y profesionales que trabajen con adolescentes en el día a día. Es un libro interactivo que incluye ideas para pensar, sugerencias para comentar, preguntas que hacerse y, además, remiten a material extra para profundizar a través de vídeos, podcast o documentales a través de códigos QR. En definitiva, desde Dale una vuelta, pensamos que este cómic, en apariencia sencillo, ofrece una rica variedad de situaciones y de recursos, y, por tanto, se puede ajustar a las necesidades de familias y educadores diversos. Se puede adquirir, tanto en España como en otros países, en Amazon y en diferentes plataformas. Intervenir, advertir, educar. Septiembre de 2021. Es de todos conocido que el consumo de pornografía se ha incrementado gracias a Internet, y, por tanto, también han aumentado las consecuencias en la salud física y mental en las personas. Muchos consumidores llegan a desarrollar lo que se denomina uso problemático de pornografía, considerado como manifestación de una conducta sexual compulsiva. Investigaciones en la Universidad de Cambridge han demostrado que el uso problemático de pornografía causa cambios significativos en el cerebro, específicamente en aquellas áreas requeridas para inhibir comportamientos impulsivos, áreas encargadas de la teoría de la mente, que afectan la habilidad de sentir compasión por el otro. La neuroplasticidad hace que nuestro cerebro esté en constante cambio y adaptación a las respuestas del ambiente, por lo que el 80% de las personas con una conducta sexual compulsiva presentan una incapacidad de poder controlar su consumo de pornografía, a pesar de las consecuencias negativas. Debido a estos cambios en el funcionamiento del cerebro, también sucede que se incrementa la necesidad de más estimulación y material, para poder tener el mismo placer, lo cual conduce a los consumidores a ver material, incluso, ilegal. En esta misma línea, se ha visto que un uso problemático de pornografía tiene relación significativa en disfunciones sexuales, como una disfunción eréctil inducida por pornografía, eyaculación retardada y anorgasmia. Por este motivo, personas con estas problemáticas indican que se han visto en la necesidad de ver pornografía ilegal para poder tener placer y excitarse, en donde destaca material de abuso sexual a menores. A pesar de todas estas consecuencias, el uso problemático de pornografía no solo afecta al usuario que consume, sino que también influye significativamente en su comportamiento con los demás, lo cual repercute en nuestra sociedad. El uso de pornografía, de manera legal e ilegal, puede ser un factor contribuyente a crímenes, como poseer imágenes inadecuadas e íntimas de niños, consumir y poseer material donde se evidencia abuso sexual infantil, o incluso violencia doméstica, y otros crímenes con mujeres y niños. De igual manera, incrementa la probabilidad y severidad de violaciones, violencia doméstica, abusos sexuales,
ciberflashing, acoso sexual y acoso online. Otro aspecto importante a considerar es que también ha incrementado significativamente la preferencia del consumo de pornografía sadomasoquista, en donde se involucran conductas violentas, como estrangulaciones. La preferencia de este consumo repercute significativamente en la sociedad, ya que, muchas veces, lo que se visualiza en la pantalla, lo llevan a cabo en sus propias experiencias personales. Hay muchas investigaciones que respaldan esta relación que existe entre el consumo de pornografía, violencia doméstica y violencia en general hacia la mujer. Como hemos mencionado anteriormente, se evidencia que todo tipo de pornografía lleva siempre a estas lamentables consecuencias, y especialmente un uso problemático de pornografía. Esto se dirige a todos los consumidores de pornografía, independientemente de su edad, sexo, orientación sexual u otros factores sociales, y es ahí donde se debe tomar acción para prevenir de la mayor manera posible que todos estos usuarios lleguen al nivel de consumir pornografía ilegal o incluso cometer delitos sexuales. Demostrar los efectos y consecuencias a corto plazo del consumo de pornografía, a lo mejor no es un recurso que muchos consumidores tomen en serio, pero si se muestra a la población el daño que puede ocurrir a largo plazo, probablemente podemos hacer que este mensaje sea considerado y que los usuarios intervengan a tiempo en su consumo desadaptativo de este contenido. Aunque no se elimine del todo el consumo de pornografía, hay algunos recursos que pueden ser utilizados para reducir los riesgos de la población en general y de cada consumidor en particular. Verificación de edad. Los niños y los jóvenes son la población más vulnerable a establecer conductas adictivas, debido a la naturaleza y desarrollo de sus cerebros en esta etapa particular de su vida. La literatura académica deja muy claro el potente impacto que la pornografía tiene en su desarrollo y en el funcionamiento cerebral, especialmente en su sistema de recompensa. Con los adolescentes, el foco debe estar en la prevención del uso problemático de pornografía, así como en ayudar a aquellos que han iniciado su consumo, para que no escalen a consumir contenido violento, tener conductas violentas o, incluso, desarrollar disfunciones sexuales. La verificación de edad ha servido de gran ayuda en otros productos, como el tabaco, alcohol, juego, sustancias y armas. Tiene un gran impacto en mitigar riesgos a esta población de consumo de pornografía. A pesar de no eliminar totalmente el riesgo para que los niños accedan a este contenido, tiene potencial de reducir los niveles de acceso a material de riesgo, sin tener un impacto particularmente oneroso o negativo en el resto de la sociedad. Programas de educación sexual. Se reconoce que solamente la ley de verificación de edad no es suficiente para restringir el uso de pornografía en los jóvenes. La educación sexual es un pilar indispensable para reducir este consumo. Para muchos niños y adolescentes, la pornografía es el recurso que utilizan para informarse. La adolescencia es el periodo donde el cerebro pasa por su mayor desarrollo, por lo que, biológicamente, es una fase donde se producen más neuroquímicos relacionados al placer. Este desarrollo y sensibilidad que tienen a estímulos relacionados a la sexualidad, combinado con el fácil acceso que tienen a la pornografía, facilita que estas generaciones se vuelvan más susceptibles a desarrollar un uso problemático de la pornografía. El uso de pornografía en niños y jóvenes menores de 18 años tiene incluso impactos adicionales, ya que cambia el aprendizaje que pueden adquirir en base a su sexualidad, conductas sexuales, y, por lo tanto, tiende a resultar en un debut sexual más temprano. En ocasiones, esto repercute en que se involucren en comportamientos antisociales en una edad temprana, y, por lo tanto, resulta en abusos sexuales entre ellos. Una investigación australiana sobre comportamiento sexual nocivo en niños y jóvenes identificó 3 oportunidades para la prevención de delitos y abusos sexuales, a partir de entrevistas con los jóvenes. Reformar su educación sexual, reparar sus experiencias de victimización, y ayudarlos a gestionar su consumo de pornografía. Por lo tanto, es indispensable una educación sexual adecuada, que se enfoque en mostrar la biología, sexualidad y consentimiento, así como enseñarles que la pornografía es un estímulo supernormal, que tiene efectos significativos en el desarrollo de su cerebro. Campañas de salud pública. Por otro lado, a pesar de que la pornografía no cumple la definición estándar de una crisis de salud pública, no significa que no sea una problemática en donde no tengamos que intervenir. El consumo de pornografía tiene repercusiones muy graves en cuanto al aumento de casos de violencia doméstica y de violencia a la mujer.
por lo que se ha visto, y se propone, que el consumo problemático de pornografía puede ser un factor contribuyente a los problemas sociales previamente mencionados, como violencia doméstica y violencia hacia la mujer y niños. Por lo que se busca que, con estas campañas, se haga llegar este mensaje, y así disminuir el deseo de consumir y de visualizar contenido violento. Advertencias sanitarias para consumidores de pornografía. Las advertencias sanitarias con los sitios de pornografía son herramientas potentes para reducir el daño de su uso. La idea es que, como con el tabaco, se dé una advertencia al usuario antes de visualizar cualquier contenido pornográfico. Se ha recomendado que el método más eficaz es por medio de un video que muestre el impacto de la pornografía en la salud sexual del usuario, especialmente a la población masculina. Asimismo, sería muy útil crear videos que se enfoquen en cómo la pornografía puede influir en el desarrollo de conductas de violencia contra las mujeres y los niños, o incluso, que inciten a escalar a la necesidad de ver material de abuso sexual a menores. Dale una vuelta cuenta con un programa de cursos y talleres para centros educativos, donde se ofrecen pautas para vivir una sexualidad sana, positiva y responsable, y advertir de los riesgos de la pornografía online, tan presente en nuestros días. Escuchar, hablar, informar, comprender, ayudar. Siempre hay tiempo para intervenir. Sex, Education. Enero de 2020. Todos estamos al tanto del lanzamiento de la segunda temporada de la serie Sex Education, pues ya se ha encargado Netflix de avisarnos en el mobiliario urbano, con paneles publicitarios de un clítoris gigante, una compresa manchada de sangre, o una lengua, en un beso, con un primerísimo primer plano. Con esta provocadora estrategia, habitual en este tipo de series, se busca captar la atención de jóvenes, y no tan jóvenes, y se puede intuir la idea de la sexualidad que subyace. Tras el éxito rotundo de la primera temporada, vista por más de 40 millones de personas en 2019, Netflix ha decidido continuar con su propuesta, educativa y económicamente irresistible. Pero, ¿de dónde viene tal éxito? Los realizadores de la serie han reconocido muy acertadamente el vacío educativo en el terreno de la sexualidad, en el que viven los millennials. Desde nuestra plataforma, apoyamos una educación sexual urgente. También han percibido que los adolescentes andan llenos de preguntas que no se atreven a abordar con adultos pobres en respuestas. Se han dado cuenta de que en la sociedad actual, el sexo no se educa, ni se explica, ni se piensa, sino que se experimenta aleatoriamente, se mira y se expone. Y, finalmente, han identificado en la pantalla la vía moderna por antonomasia, por la que el sexo se descubre y las ideas se transmiten. Así están reunidas todas las condiciones para vender educación, con el argumento de responder a una necesidad social, a partir de canales y de métodos actuales e influyentes. El dorado del sexo. Más aún, han captado una emoción básica y especialmente útil para garantizar el impacto y la influencia que tanto ansían: el miedo. Un miedo generado por la influencia de la publicidad, la pornografía, etc., que nuestros jóvenes tienen por no sentir o provocar el máximo placer posible, de no estar a la altura en la cama, de no saber realizar la mejor postura del Kama Sutra, de no tener órganos sexuales suficientemente atractivos, de dudar de su orientación sexual, de quedarse embarazados, o de ser infectados por una enfermedad sexualmente transmisible. Y sí, Sex Education expone todo ello. Así describe Charlotte Abramow, autora de la campaña publicitaria de la serie, en su cuenta de Instagram, el objetivo del manual asociado a esta impetuosa y ardiente serie británica. 64 páginas para hablar de culos sin tabúes, y para abordar los fundamentos de una sexualidad más plena. No es un azar que los términos utilizados para la publicidad de la serie sean fundamentos, plena y educación. Estos conceptos, tan llenos de fuerza y de sentido, presentan engañosamente la serie y el manual como el dorado del sexo, donde el joven usuario podrá encontrar las claves que tanto anhela para revolucionar y llevar a la plenitud su vida sexual. Realmente podemos decir que, a lo largo de los episodios, el espectador va descubriendo todo lo necesario para vivir su sexualidad de forma plena y sana, tal y como vende el título de la serie y su directora de campaña. ¿Se puede decir que esta serie es realmente educativa? Las dos caras del sexo, placer o riesgo. La serie se asienta sobre dos ideas clave: el sexo es fuente de placer, y el sexo es fuente de problemas.
Para los realizadores, eso es todo lo que proporciona la sexualidad. Y así, los episodios van ilustrando de forma explícita, y, a veces, vulgar, esos dos niveles que componen el hilo conductor de fondo. Para hacer una serie con una óptica educativa, parece que la visión de la sexualidad no solo es pobre y simplista, sino estereotipada y caricaturesca. No les falta razón al relacionar sexo y placer, pues este es un componente fundamental del mismo. También de alertar sobre los riesgos de enfermedad sexual, que efectivamente existe y puede ser dramática. Pero reducir toda la sexualidad a una experiencia de placer o a una situación de riesgo, es como tener a Messi en tu equipo y jugar a no perder. Sex Education no revela que la sexualidad es algo central en la mujer, en el hombre. Una sexualidad sana se construye, se reconoce, se descubre, se expresa, entra en relación, ama, comparte, incluso, a veces, procrea, y tantas cosas más. Sex Education no entra al conocimiento y la construcción personal, la afectividad, y, sobre todo, la felicidad. Sex Education presenta la sexualidad con un prisma similar a las películas de sexo barato, en las que el placer, repetimos, algo básico y necesario, es el único barómetro del comportamiento sexual. Por otro lado, parece oportuno precisar al lector que esta serie que se vende con objetivos educativos, no es recomendada para menores de 16 años. Interesante paradoja. Educar a nuestros jóvenes de una forma que no es recomendable para ellos. Esto significa que el contenido y el formato no es apto para los adolescentes más jóvenes, que precisamente son quienes más necesitan ser educados en el ámbito de la sexualidad. En varios países europeos, la primera relación sexual se lleva a cabo, de media, con 16 años, el acceso a la pornografía, con 11 años. Todos sabemos que no hay ningún filtro que regula el uso de Netflix, y, por tanto, cualquier niño o adolescente, con la edad o madurez que tenga, puede acceder a la serie sin ningún límite. Si analizamos la forma en la que se presenta la serie, se puede observar que está hecha con tonos muy cercanos a los de la pornografía, lo que explica el límite de edad. Palabras crudas, brutales en ocasiones. Escenas sexuales, demasiado explícitas. Órganos sexuales visibles. Normaliza la ruptura entre lo corporal y lo afectivo. Acepta cualquier práctica sexual, del tipo que sea. Y todos los jóvenes espectadores, solos ante la pantalla, y cautivados por la trama de Sex Education, ni saben, ni tienen los elementos necesarios, para matizar todo este contenido sexual que absorben. Paradójico, pues, eso de educar, deseducando. La adolescencia. Etapa reina. Diciembre de 2019. Hace unos días, en una de las sesiones que impartimos en un colegio, un adolescente preguntaba, ¿por qué el consumo de pornografía se ha vuelto una actividad tan habitual y perjudicial para los adolescentes? La OMS define la adolescencia como un periodo de crecimiento y desarrollo de la persona, que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y cambios a nivel físico y psicológico. En el plano físico, el cambio más importante y llamativo tiene lugar en la esfera sexual y culmina con la adquisición de la fertilidad. Lo denominamos maduración sexual. La maduración sexual es el proceso hormonal que se inicia en la pubertad y conlleva que los adolescentes van madurando los caracteres sexuales primarios, o sea, el crecimiento de los órganos sexuales, y secundarios, como aparición del vello, cambio en el tono de voz, primera ovulación y eyaculaciones espontáneas, aumento de la estructura ósea y muscular, y aumento de peso. Estos cambios físicos necesitan de la actuación hormonal en el cerebro y en los órganos sexuales. Aparte de que la actuación hormonal desarrolla físicamente a la persona, también influye en la aparición del deseo y atracción sexual. La adolescencia, por tanto, es una etapa en la que se consolidan muchas de las actitudes sexuales, que con posterioridad determinarán la vida sexual adulta. Este tiempo de crecimiento, maduración y de gran potencial, también constituye una etapa de riesgos considerables, como por ejemplo, consumo de drogas, delincuencia, conductas sexuales de riesgo, entre otros. En la esfera sexual, los adolescentes se ven sometidos por el grupo para empezar a tener conductas sexuales, como por ejemplo, la primera experiencia sexual o el consumo de pornografía.
Hay varios factores por los que los adolescentes son un grupo de riesgo para desarrollar una conducta problemática relacionada con el consumo de pornografía. La propia adolescencia. Período de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios importantes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La maduración sexual y los cambios hormonales y físicos. Los niveles de testosterona en los adolescentes son muy altos. Esta hormona sexual masculina es la responsable de los cambios físicos y de la aparición del deseo sexual y la atracción. El desarrollo psicológico. El adolescente necesita diferenciarse de la familia para vivir una afirmación personal y social. Aparecen los primeros impulsos sexuales, y el apoyo y aceptación por el grupo de pares es muy importante para ellos. En este momento es cuando pueden llevar a cabo ciertas actividades sexuales, de las que realmente no están convencidos. El desarrollo de creencias sobre la propia sexualidad. La adolescencia es el periodo en el que se desarrollan criterios propios sobre diferentes áreas de la vida. Es el momento que forjarán las propias creencias de cómo quieren vivir su sexualidad y qué conductas llevar a cabo. El cerebro adolescente es más vulnerable a la adicción. La corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y de la inhibición de la conducta, es muy inmadura. Además, los circuitos involucrados en el placer sexual, el sistema de recompensa y la dopamina son muy sensibles en los adolescentes. Esta característica parece volverlos especialmente vulnerables a los efectos de las drogas, del alcohol y el sexo. Falta de educación sexual por parte de los padres. Debido a que la pornografía es un agente socializador entre los adolescentes y su principal fuente de educación sexual, el papel de los padres está subestimado. Según el informe realizado por la Universidad de las Illes Balears, titulado Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, casi un 70% de los entrevistados dice que ha recibido una educación afectivo-sexual insatisfactoria, y para resolver sus dudas, acude, en un 72.8% de los casos, a las amistades, y en el 69.1% a Internet. Los padres y profesores solo son una opción para el 27.5% de los encuestados. Además, el tipo de relación que se tenga con los padres también influye. Una relación cálida y de afecto entre padres e hijos puede hacer disminuir la frecuencia de consumo de pornografía. Algunos estudios han confirmado que adolescentes que consumen de forma frecuente refieren un tipo de relación fría y distante con sus padres. La edad del primer teléfono móvil se adelanta año tras año. Según el Instituto Nacional de Estadística, la disposición de un teléfono inteligente se incrementa significativamente a partir de los 10 años. Así, 3 de cada 4 niños de 12 años tienen teléfono móvil, y la mitad de los niños con 11 años también lo tiene. A partir de los 13 años, un 86%, la tendencia se eleva hasta alcanzar el 93.9% en la población de 15 años. El smartphone es la principal vía de consumo de pornografía, en el 80% de los casos. El fácil acceso a Internet. El 83.4% de los hogares españoles tienen acceso a la red. El uso de Internet, en edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, es prácticamente universal, un 98%. Estos son algunos de los factores habituales que pueden llevar a un adolescente a consumir de forma perjudicial pornografía. Una etapa necesaria para estar cerca de ellos y acompañarles en estos años de transición. Respecto a la pornografía, los adolescentes carecen de experiencias de la vida real y capacidad cognitiva para reconocer las representaciones pornográficas como exageradas y ficticias, lo que puede contribuir al desarrollo de ideas poco realistas sobre la sexualidad. 3 preguntas que les puedes plantear. 1. ¿Lo que aparece o se dice, crees que es lo cotidiano? ¿Es real? ¿Sería posible vivirlo con una persona en un encuentro real, cara a cara? 2. Cuando ves un vídeo con sexo explícito, ¿piensas que la persona con la que tengas relaciones sexuales le gustaría vivirlo? ¿Se sentiría cómoda? 3. ¿Qué ideas se muestran sobre los hombres y las mujeres? ¿Cómo son? ¿Te gustaría ser el protagonista de esa escena? Puede ser educativa la pornografía. Septiembre de 2019. ¿Cuál ha sido tu primera reacción al escuchar esta pregunta? Posiblemente, tu primer pensamiento haya sido algo parecido a esto.
¿La pornografía educativa? Vaya locura. ¿Cómo vamos a dejar la educación afectivo-sexual de toda una generación en manos de la pornografía actual? Pero luego, has recapacitado, y seguramente te hayas dado cuenta, de que ya está pasando. Sí, efectivamente, gran parte de la juventud recurre a la pornografía para solventar las dudas que les puedan surgir. Como dijimos en el post de El sexo en serio y en series, y según afirma el reciente informe de Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, el 70% de los jóvenes reconoce no haber recibido educación sexual. Esta desinformación empuja a los jóvenes a tener que buscar otras fuentes, y la forma más sencilla y menos comprometedora suele ser Internet. Por eso el 69.1% de los jóvenes recurre a la red para resolver esas cuestiones tan íntimas. No es sorprendente tampoco que solo el 27.5% recurra a sus padres para consultar sus dudas. Este vacío en la educación afectivo-sexual lo acaba llenando el porno, que está al alcance de todos, independientemente de la edad, es anónimo, y no tienes que pasar vergüenza con tus padres. Sin embargo, es el peor de los consejeros. Aprender de sexo y afectividad a través del porno es como aprender a conducir viendo Fast and Furious, Rápido y Furioso, por no mencionar los efectos adversos que puede generar en el desarrollo cerebral durante la infancia y adolescencia. Debido a que los más jóvenes convierten a Google en su más fiel confidente, y dada la facilidad con la que se puede acceder a la pornografía hoy día, algunas personas apoyan la idea de crear un contenido pornográfico, supervisado por sexólogos, psicólogos y autoridades correspondientes. Este material sería educativo, no violento, sin machismo, pero explícito. En este post, queremos simplemente mostrar las dos caras de la moneda, dos principales puntos por los que merece la pena, o no, plantearse la creación de una pornografía educativa. Posible ventaja. Formación afectivo-sexual y concienciación sobre la pornografía. Dejar que el silencio se convierta en el educador sexual de nuestros hijos no parece la mejor opción, pero, a su vez, hay que asumir que los jóvenes van a consultar Internet para este asunto, o bien por vergüenza, o por costumbre, ya que, buscar lo que desconocemos en Internet, se ha convertido casi en un acto reflejo. Pero, ¿qué pasaría si esas dudas fuesen solventadas por una plataforma especializada y controlada? Existe la posibilidad de que este contenido pornográfico, educativo, promueva en los jóvenes una nueva conciencia como consumidores, no solo enseñando una relación afectivo-sexual saludable, sino, a su vez, motivando el pensamiento crítico. Si el adolescente aprende a establecer relaciones sanas y libres de violencia, más tarde, será capaz de detectar y rechazar activamente el contenido pornográfico estándar machista y violento. Posible problema. La puerta a la adicción y el efecto de escalación. Por otro lado, puede suceder todo lo contrario. Nuestro cerebro siempre acaba pidiendo más y mejor, y con esto nos referimos a más novedad y más extremo. La demanda del contenido pornográfico siempre acaba escalando, porque activa una de las partes más potentes del cerebro, la de la recompensa, y eso no podemos evitarlo, y es así como sucede también en la adicción al alcohol o las drogas. Esa progresión, propia de todo lo escalable, empujará a los consumidores a abandonar ese porno seguro, y les incentivará a buscar por su cuenta contenido más extremo. En resumen, puede que este porno educativo comience con buenas intenciones, pero, al fin y al cabo, podría ser la puerta de entrada al mundo de la pornografía más violenta y degradante. Por último, es importante añadir que no existe solución fácil a este asunto, solo a través de la colaboración de todos los agentes sociales se puede alcanzar una respuesta. No tiene sentido el porno educativo si ni los padres ni los educadores intervienen en la formación afectivo-sexual del joven, como tampoco es efectivo un porno educativo si el mainstream está al alcance de cualquiera. La respuesta solo podría llegar de la colaboración activa entre legisladores, padres y madres, y educadores, al mismo tiempo. En cualquier caso, las palabras juegan, como siempre, un papel clave. Y en este sentido, se podría decir que si es pornografía, no es educativa, y si es educativa, no es pornografía. Las dos palabras juntas, hoy por hoy, son un oxímoron perfecto. La hora del profesor. Enero de 2019.
En los últimos meses, nos han escrito una docena de centros educativos públicos de toda España y alguno de Latinoamérica. Profesores, directoras, jefes de estudio, que están preocupados por sus alumnos, porque ven que el porno es un problema de salud pública y que está afectando a los más jóvenes. En uno de los colegios a los que acudimos el año pasado a impartir formación, un profesor preguntó, ¿por qué desde el colegio debemos hablar de sexo y pornografía con nuestros alumnos? ¿Por qué el colegio debe actuar? el colegio está inmerso en la sociedad y no es ajeno a todo lo que ocurre. Es clave para la prevención y la detección del consumo de pornografía patológico. Es un punto de referencia social para los alumnos y las familias, ya que es un lugar donde cotidianamente se reúnen padres y referentes afectivos del niño. A continuación, presentamos algunas razones por las que la escuela debe intervenir en este problema que empieza a afectarnos a todos, y, sobre todo, a ellos, a los más vulnerables, a los menores. 1. Existe la posibilidad de observar a los niños que realizan conductas sexuales que no son sanas, e ir compartiendo con ellos su proceso de crecimiento y aprendizaje, a lo largo del tiempo. 2. El niño que tiene este problema, puede recurrir a alguien de confianza, su profesor, tutor y orientador del colegio, y, así, contar cómo se siente. 3. El inicio de consumo de pornografía coincide frecuentemente con la adolescencia, etapa de la educación secundaria obligatoria. 4. El adolescente deja de confiar en sus padres, por lo que es importante que el educador, amigo, esté preparado para abordar este tema. ¿Cómo podemos saber si el alumno padece este trastorno? Las señales que presentamos a continuación pueden dar alerta de otros problemas. A partir de aquí, animamos a que si se detectan algunas de estas conductas, les preguntéis si consumen pornografía, ya que pueden estar enganchados. Recomendamos observar y estar atento a los cambios que no son propios de una adolescencia sana. Si está pasando por dificultades en el ámbito familiar, escolar o social. Si tiene cambios en el estado de ánimo, triste, irritable, ansioso, etc. Si el rendimiento académico disminuye. Si los absentismos son frecuentes. Si consume drogas, alcohol, tabaco, cannabis y otras sustancias. Si depende de las tecnologías con frecuencia. Si le resulta difícil regular sus emociones. Si es impulsivo. Si no sabe cómo expresar sus emociones. Si empieza a tener problemas a la hora de relacionarse y comienza a estar aislado. Si comienza a realizar conductas sexuales inapropiadas a su edad. Debido a la alerta social que empieza a sonar en nuestra sociedad, relacionada con el tsunami de la pornografía, sería recomendable comentar con los padres en la primera conversación del curso la posibilidad de hablar de este tema con su hijo. Puede ser una oportunidad de que un adolescente con problemas de consumo perjudicial de pornografía pueda contárselo a un profesor de confianza. Quizás tú, docente que nos estás escuchando, seas la persona de confianza para él. Simplemente, para ese menor, contarte lo que le pasa, sea un paso decisivo en su vida. Y tu respuesta, o tu simple escucha, será mejor que una clase magistral. Educación sexual y familia. Enero de 2019. Una de las variables que en todos los estudios se encuentra asociada a los problemas relativos a la vida sexual, como es el consumo perjudicial de pornografía, es la falta de formación sexual. ¿Por qué hablar ahora con nuestros hijos sobre sexualidad? Porque nuestros hijos están donde tienen que estar, en las aulas del instituto, en la calle, en las redes sociales, en los foros de adolescentes, en las fiestas con sus amigos. Esas conversaciones demandan de nosotros estar bien preparados, usar el lenguaje adecuado, que ellos entiendan por qué es el que utilizan. Ser muy sinceros y claros, saber integrar la fisiología con la moral, las creencias con la libertad, lo posible con lo bueno, etc. ¿Y cómo debe ser la educación sexual? Cotidiana. La educación que se da en la familia no es igual que la de la escuela. Es una educación distinta porque es diaria, de 24 horas. Asimismo, es una educación que no está completamente estructurada, ya que surgen muchos temas de conversación, como higiene, juego, deporte, entre otros, y también surge el tema de la sexualidad. Cada tema va emergiendo según las necesidades del momento. Además, en las familias, los vínculos afectivos son distintos a la escuela. Se espera que sean más estables, seguros y de mayor calidez. Presentamos algunas recomendaciones para la educación sexual en familia.
1. La educación sexual implica educación emocional. En comparación al centro educativo, la familia es un espacio de mayor intimidad. Por lo mismo, la educación sexual no queda restringida a lo biológico o a lo informativo. Al hablar de sexualidad con vuestros hijos, es bueno conversar con ellos sobre las sensaciones y los sentimientos relacionados a la sexualidad. Ideas prácticas. Hablar de los afectos y emociones que son fuente de conocimiento, nos mandan información. Hablar de sexualidad sin mencionar los genitales. Incluir las emociones y ayudarles a reconocer sus propias emociones. Ayudarles a expresar emociones. Conversar y adentrarse en el mundo de las relaciones afectivas con sus iguales. 2. La educación sexual es particular. Los padres dan una educación que es útil en el ambiente propio en el que los niños crecen. Al mismo tiempo, esa educación está pensada para cada niño, de acuerdo a su historia y características. 3. La educación sexual es abierta y natural. Es común que los padres se sientan algo incómodos o avergonzados al hablar de sexualidad, pero eso comienza a disminuir mientras más se habla de forma natural. Expresiones que se pueden utilizar. Sé que da algo de pudor hablarlo. Al principio sentimos un poquito de vergüenza, pero luego, esa vergüenza desaparece. Asimismo, esas conversaciones deben dejar espacios de apertura, es decir, dar señales que la conversación puede continuar en ese momento u otro. ¿Tienes alguna duda más en que te pueda ayudar? ¿Qué te parece lo que hemos hablado? ¿Qué habías escuchado o sabías sobre eso? Recuerda que podemos hablarlo siempre que tengas curiosidad. Ideas prácticas. Argumentar en positivo, sin enjuiciar. Explicar o ayudar en orden a su demanda, a medida que ellos vayan preguntando. Preguntar. ¿Cómo se interpreta en su ambiente? ¿Que haga algo o no? Por ejemplo, ¿cómo le ven sus amigos si no ve porno? 4. La educación sexual es educación valórica. Como padres, se enseñan reglas y normas para vivir respetuosamente en el mundo. De manera similar, se promueve que los niños aprendan a actuar según los valores que se les ha dado, y también a cómo reparar los propios errores. Ideas prácticas. Hacerle sentir una persona valiosa. Que no tenga miedo a darse a conocer, sin tener miedo a la intimidad. Enseñar a atender sus necesidades, sin necesidad de recurrir al sexo. Aprender a decir no. Saber poner límites. Enseñarles a que no tengan miedo a la soledad. Que no necesiten buscar su identidad siendo rebeldes a través de la sexualidad. 5. La educación sexual es también educación no verbal. No solo educamos con palabras, también educamos con el cuerpo, nuestras expresiones faciales, nuestra postura y, en especial, con el ejemplo. Somos referentes y modelos para los niños, que leen nuestro lenguaje no verbal con mucha habilidad, y pueden darse cuenta que algunos temas nos incomodan, sorprenden o asustan. 6. La educación sexual también es escuchar. Para saber de qué hablar con tus hijos, primero hay que escuchar, para saber qué detalles les interesan de cosas que uno jamás explicaría. Ante una duda que te pueda escandalizar, es importante no entrar en pánico e intentar conectar con sus emociones y sentimientos en ese momento, como la curiosidad, la preocupación, el desafío, el miedo, el interés, etc. Ideas prácticas. Estar presentes, disponibles, dar tiempo para hablar, momentos para encontrarse. Que se pueda hablar de sexualidad en casa. Sin miedo. Animarles a hablar. No cortar las conversaciones cuando sean respetuosas. Dejar que hablen entre los hermanos y no intervenir en el momento. Conoce por dónde se mueven tus hijos, con quién salen, videojuegos, series, internet, modos de vestir, música, bares, modas, viajes, gimnasios, playas. Padres, hablen con sus hijos. Diciembre de 2018. Daniel Rama Víctor, psicólogo general sanitario. Vicepresidente de la Asociación Española de Psicología de Niño y del Adolescente. Si hablamos de adolescentes, es necesario hablar de sexualidad. En mi día a día, estoy con ellos, ya sea como psicólogo en una consulta privada o como monitor en un voluntariado. Cuando les preguntas, todos conocen plataformas como Xvideos, RedTube o Pornhub.
Si tienen acceso, prácticamente todos los adolescentes lo tienen, y han entrado en estas plataformas, implica que han consumido pornografía, y, por tanto, su afectividad y su relación con la sexualidad puede estar alterada. Houston, tenemos un problema. Desde hace unas décadas, la pornografía, desgraciadamente en muchas ocasiones, sustituye a la educación sexual. Los profesionales que nos dedicamos a esto, lo tenemos claro, algo está fallando. Cuando yo pregunto a los chicos, ¿os gustaría hablar de sexo? El primer día, hay miradas perdidas, caras sonrojadas y silencios incómodos. En las siguientes ocasiones, normalmente el panorama ha cambiado, muestran interés, hacen preguntas y piden dedicar más tiempo. Houston, tenemos una posible solución. Y encima de las buenas, en forma de prevención. Gracias a investigaciones recientes, conocemos las graves consecuencias de la pornografía. Y, por ello, desde la Asociación Española de Psicología del Niño y del Adolescente, hacemos hincapié en la prevención. Afectividad y porno. En las antípodas. ¿Cómo? ¿Que ellos quieren hablar? ¿Superar la vergüenza y preguntar? No nos engañemos. Son la generación con mayor acceso a la información de la historia. Si no lo preguntan, lo buscan y lo encuentran. El acceso a la pornografía es libre. Houston, seguimos con el problema. Si pensamos en la relación entre pornografía y adolescentes, podrían aparecer palabras como diversión, curiosidad, fantasía, atracción o excitación. Ojalá fuera así. La otra cara de la moneda es menos conocida, y no por ello menos presente: violencia, machismo, sumisión, distorsión, frustración, irrealidad, adicción o problemas. Conceptos que difícilmente podremos relacionar con la pornografía son relación, respeto, valores, afecto o cariño. La pornografía no entiende de afectividad. Si pudieran incluir un aviso, que a veces podemos ver en otras situaciones de riesgo que observamos en el cine o la televisión, quizás podría ayudar a que los adolescentes lo entendieran mejor. Por ejemplo, Situaciones ficticias. Ha sido rodado con actores y actrices. No lo intenten en casa. quizás eso les ayudaría a tener capacidad crítica. El consumo excesivo de contenidos y la continua sobreexposición a los mismos a edades muy tempranas constituyen el problema. Para muchos adolescentes, el sexo se ha convertido en lo que ejemplifica la pornografía, en un todo vale y en un cuanto más, mejor. Formarse para informar. La curiosidad que se despierta en los adolescentes respecto a las relaciones sexuales les lleva a buscar respuestas a sus interrogantes en diversas fuentes. Aquí tenemos una solución principal. Padres, profesores y formadores han de hablar con los adolescentes y han de tratar con ellos una buena educación sexual. Dejarlo al azar parece arriesgado. Al atender a adolescentes, normalmente también trabajo con sus padres. Hace no mucho, recomendé a unos padres hablar de sexo con su hijo. El padre me dijo, ¿Y no sería mejor que lo hablaras tú con él? es un miedo normal y muy frecuente en los padres. Sigamos el consejo, formarse para informar. Es importante que los adolescentes vean preparados a sus padres, sin vergüenza ni miedo, y con ganas de hablar de este tema tan incómodo. Todavía recuerdo, cuando hace bastantes años, un adolescente me dijo, Nos tumbamos en la playa mi padre y yo, y le solté, ¿alguna vez hablaremos de sexo? Vi como mi padre no sabía dónde meterse. la educación sexual es una parte fundamental de la educación que los padres han de transmitir a sus hijos. Con ellos y ellas. Y de pornografía no solo tenemos que hablar con los chicos. El padre de un adolescente me preguntó, Lo de la pornografía a mis hijas no hace falta, ¿no? A ellas no les van estos temas. tenemos que formar e informar a todos. Chicos y chicas. Sin tabúes. Cuanto más y antes, mejor. Mejor a los 8 que a los 9 años. Si la edad media del debut en pornografía es a los 11 años, tenemos que saber que hay adolescentes, quizás sería más indicado hablar de niños, que lo hacen cuando tienen las edades antes mencionadas. Cuanto antes podamos dotarles de las herramientas necesarias para que aprendan a tomar decisiones sanas sobre el sexo, manejar las relaciones sexuales y cuidar su afectividad y su propia salud sexual. Así, el adolescente podrá desarrollar un pensamiento crítico respecto a la sexualidad
y podrá elegir lo que es saludable y lo que no. Eso sería una victoria ante la pornografía. Para ellos, y para nosotros. Padres, hablen con sus hijos. Maestros, conozcan a sus alumnos, y quiten tabúes. Al principio, hablar de pornografía con cualquier adolescente puede parecer un problema, pero es la solución. El verano, las hormonas y los hijos. Julio de 2018. Ha tardado, pero ya está aquí. Otro verano, otro tiempo para disfrutar y descansar. Piscina, gazpacho, playa, deporte, el pueblo, viajes. Las posibilidades son miles e Internet las multiplica. Pero aún así, es inevitable que los hijos e hijas adolescentes tengan muchos momentos en los que no sepan qué hacer. El aburrimiento, demasiado tiempo libre y dispositivos electrónicos a su alcance, es una suma de factores idóneos para que vuestro hijo acceda a contenidos pornográficos. Si eres padre de niños entre 10 y 18 años y te preocupa que puedan ver pornografía, te dejamos algunas pautas conductuales para prevenirlo durante estos meses. No se trata de controlar, ni de vivir agobiado pensando qué hará mi hijo. Eso solo te generará un estrés poco recomendable, y más en vacaciones. Es simplemente tener sentido común y establecer sencillas pautas educativas. En primer lugar, la distribución de espacios en la casa donde estéis residiendo en verano es importante para prevenir el consumo de porno. Identificar zonas ciegas. Son los lugares menos accesibles porque tienden a estar abandonados o son muy lejanos, como una bodega, el fondo del patio o habitaciones de plantas superiores, y, por ello, son lugares que pueden ser elegidos para que no les pillen. Conocer horarios ciegos. Son las horas del día en que es más difícil estar atento de lo que hacen los hijos, por ejemplo, la siesta o la hora de preparar cenas. ¿Qué se puede hacer? Solicitar ayuda en esos horarios o cambiar la rutina, añadiendo más actividades. Remodelar espacios. Por ejemplo, mover los muebles que ocultan partes de la casa, ver dónde se ubican los ordenadores o espacios de ocio y descanso, como sillones, alfombras con juguetes, hamacas, etc. Todo, cuanto más visible, mejor. Evitar televisiones y dispositivos en las habitaciones. En segundo lugar, el manejo de los ambientes interpersonales. Construir una rutina. Es recomendable evitar momentos de ocio o de actividades solitarias en los horarios ciegos. Por ejemplo, es muy útil crear un horario con las labores y juegos del día, como piscina, playa, montar en bici, ver una película, hacer las tareas escolares, etc. Tener una lista de ideas para afrontar el aburrimiento de los niños. Promover que los niños se ayuden y colaboren entre sí. Enseñar sobre los espacios que se pueden ocupar en el día y la noche. Por ejemplo, los dormitorios son habitualmente para dormir, y el resto del día es normal que se utilicen otros espacios de la casa, y, sobre todo, los exteriores. Educar sobre el uso de los baños y la ducha. Enseñar sobre el contacto corporal, conocer y aceptar su cuerpo y funcionamiento, que descubran su belleza. Explicarles los cambios, respuestas y reacciones del cuerpo. ¡Feliz verano! ¡Feliz descanso! Y, sobre todo, no te olvides de la crema solar. Una educación sexual urgente. Diciembre de 2017. ¿Tú crees que la pornografía puede afectarme a la manera en la que me relaciono con los seres humanos? Ahora cada vez que veo a una mujer, solo me la imagino como un mero objeto, como algo que debo utilizar egoístamente para saciar mi placer. Comentaba preocupado un paciente durante una psicoterapia el mes pasado. Los tiempos han cambiado, las relaciones han cambiado, los seres humanos hemos cambiado. Muchos cambios a lo largo de la historia nos han ayudado a crecer, a sacar el máximo potencial de nosotros mismos. Sin embargo, durante la última década, en el ámbito de la sexualidad, no sería muy acertado decir que vamos hacia un mejor destino. Los adolescentes han escogido la pornografía como su principal fuente de información para aprender sobre las relaciones sexuales. A pesar de todo, la información, cursos y profesionales que tratan de ofrecer un modelo de educación sexual sano son muchos, pero no suficientes. Por otro lado, las familias, colegios y entidades públicas no parecen haber interiorizado este modelo, ni la importancia de tratar en profundidad este tema, para conseguir grandes cambios a largo plazo.
Una de las grandes consecuencias en dichos jóvenes es la distorsión que sufren al iniciarse en las relaciones sexuales, con patrones de conducta aprendidos, que se basan cada vez más en la degradación de la mujer, en la exclusividad del placer del hombre y en las relaciones de dominancia y sumisión. ¿Qué podemos hacer? Desde Dale una vuelta, pensamos que la resignación es la respuesta menos correcta. Aunque la situación es compleja y alarmante, también es importante mandar un mensaje positivo. Los niños son capaces de aprender sobre su sexualidad de una forma saludable, si nosotros somos capaces de elaborar un contenido de calidad, diferente y enriquecedor. Quienes nos dedicamos a cuidar el bienestar sexual de la población, tenemos la responsabilidad de seguir con este mensaje, por muy repetitivo que parezca, y crear nuevos programas, así como reinventarnos en el campo de la educación afectivo-sexual. En definitiva, debemos seguir educando. Entre todos.